El tema de hoy se titula ¿Y tú honras a Dios? Buena pregunta. Así es. Y vamos a iniciar leyendo Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. ¿Quién lo quisiera leer? Yo lo tengo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gracias. ¿Qué querrá decir entonces honrar? Porque aquí Dios se ve que está medio enojado, diciendo que este pueblo, o sea, su pueblo, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y luego dice, pues en vano me reverencian o me honran, dice tu versión, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué querrá decir honra entonces? ¿O qué será la honra según ustedes? ¿Qué entienden por honra? ¿Qué entienden por honra? ¿Puede ser obediencia? Es obedecer, Respeto. Respetar. con honor, es con jerarquía. respeto, con honor, la jerarquía. Ajá, así es. En el diccionario dice honrar, mostrar respeto y consideración hacia una persona. Y también realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Recordemos que Yeshua dijo que si nosotros lo confesamos ante los hombres, Él también nos confesará ante el Padre. Esa es una prueba pública de respeto hacia Yeshua. Pero hoy en día todo el mundo cristiano, hace pública su fe hacia Jesús, así lo dicen ellos. Y todo el mundo dice que Jesús es Dios y que aman a Jesús y que Jesús es el Salvador. Todo el mundo lo afirma. Pero ¿a qué se referirá Yeshua cuando dice que el pueblo con los labios lo honra, pero su corazón está lejos? Tal vez esté en función de lo que conocemos como fe y religión. Parece que son cosas diferentes. Uno puede practicar religiones realmente sin fe o un porcentaje de obediencia en cuanto a los ritos, pero no en cuanto a un corazón transformado en obediencia a las leyes de Yahweh. Eso como que es muy fácil y a todos quizás nos ha pasado más de una ocasión que hemos expresado a Dios, incluso hemos mostrado cierta pose de espiritualidad, de que yo y el Señor me habla. Y hay hermanos que hablan mucho de el Señor me habló y me dijo y cosas como eso, ¿no? Pero el corazón perverso está por ningún lado. Y por el fruto del Espíritu se conoce que a veces no es cierto que el Señor esté en nosotros. Está un concepto, está un formato, está un aplauso que nosotros nos damos a nosotros mismos. Porque la verdad es que nadie se fija en nosotros. Eso es lo interesante. Uno piensa que es muy santo y que engatusa a los demás. Las demás se deben engatusar, tal vez, pero realmente la gente no se engatusa, excepto nosotros. Entonces, quizá en ese sentido está el hecho de esta afirmación que hace Yeshua de lo que dijo Isaías. Exactamente lo mismo dijo Isaías. Entonces, desde siempre, uno, ay Señor, oh aleluya, oh gloria a Dios. Pero ¿y eso qué? Eso no significa nada ante los ojos de Dios, de Yahweh, cuando su corazón está buscando la manera de transar,
de engañar, de mentir, de Ajá. decir, de impresionar a los demás, hacerles ver que somos mejores que ellos. Quizá por ahí iría, ¿no? Como Sí. quien dice, de lengua me como 10 tacos, ¿verdad? Sí. Exactamente. De dientes para afuera. Sí. Ujú. Así es. Hemos En el deshonrado. contexto en el que está, o sea, a mí me llama la atención mientras los escucho, observar que el contexto en el que fue esto escrito, en el tiempo en el que fue escrito y en esta descripción, ¿no? de Yahshua que hace Mateo, me da tristeza, o sea, escucho lo que dice mi hermano Arturo y es bien cierto, desafortunadamente sigue siendo muy actual. Seguimos honrando de labios y con el corazón pues muy lejos de nuestro Señor. En versículos anteriores en aquel momento les llamó hipócritas y pues quién sabe cuántos nos siga quedando, ¿no? El saco está muy fuerte porque cae muy, muy acertada la descripción de mi hermano Arturo, ¿no? De que engañamos, de que engatusamos, ¿no? Sí, a mí me habló y estoy asustada en realidad de lo válido que sigue siendo, ¿no? Porque pues este era un contexto que se supondría a estas alturas ya no debería de existir, ¿verdad? Y sigue siendo, creo que estamos hasta peor. Sí. Con tanta situación cumplida, ¿no? Tanto... Sí, exactamente. A lo mejor sí estamos peor. ¿Creen ustedes que hemos deshonrado a Dios al decir que no es pecado desobedecer la Torá? Sí, Porque así se nos ha enseñado, que la Torá ya no es necesaria para nosotros porque Yeshua ya la clavó en la cruz, todos los decretos de la ley, y entonces ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Incluso se ha dicho o se sigue diciendo que su ley, su Torá, es maldición, y eso todavía se sigue afirmando entre los grupos cristianos, que la ley, la Torá, es maldición. Entonces, desde ahí creo que estamos deshonrando a Dios al desechar sus leyes, sus mandamientos. Vamos a leer Malaquías. Malaquías es el último libro de lo que se conoce como Antiguo Testamento. Malaquías 1. Dice, la visión de las palabras de Yahweh acerca de Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, declara Yahweh, pues ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿Acaso Esaú no era hermano de Jacob? Declara Yahweh. No obstante, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en una desolación y entregué a su heredad a los rebaños del desierto. Y aunque los edomitas dijeran, nos hemos empobrecido, pero volveremos y reconstruiremos los lugares arruinados. Así dice Yahweh, ellos reconstruirán, pero yo derribaré. Serán llamados frontera de pecado y pueblo contra el cual Yahweh se ha airado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, Yahweh se ha engrandecido más allá de las fronteras de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su amo.
si yo soy el Padre, dice Yahweh, ¿cómo me honran ustedes? Y si yo soy el Señor, ¿cómo me reverencian? ¿Reverencian? Declara Yahweh de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que menosprecian mi nombre. Y si ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen pan contaminado sobre mi altar. Y si dicen, ¿en qué te hemos contaminado? En que dicen, la mesa de Yahweh es despreciable. Cuando ofrecen animal ciego sobre el altar, ¿acaso no es malo? Cuando ofrecen animal cojo o enfermo, ¿acaso no es malo? Ofrécelo, te pido, a tu gobernante. ¿Acaso se agradará de ti o se mostrará favorable a ti? Declara Yahweh de los ejércitos. Oren ahora a Yahweh, y él tendrá misericordia de nosotros. De parte de ustedes ha sido esto, no lo aceptaré de su parte, declara Yahweh de los ejércitos. ¿Quién hay entre ustedes que cierre mi puerta? No ofrezcan en vano sobre mi altar. No me complazco en ustedes, declara Yahweh de los ejércitos, ni aceptaré ofrendas de ustedes, porque grande es mi nombre entre las naciones, desde la salida del sol hasta el ocaso. Y en todo lugar queman incienso y presentan ofrendas limpias a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, declara Yahweh de los ejércitos. Porque ustedes lo profanan, pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa de Yahweh está contaminada y despreciables son sus alimentos. Y esto dijeron, para miseria nuestra es, y soplé en ella, declara Yahweh de los ejércitos, porque traen ofrendas de lo obtenido por robo. Las cojas o las enfermas, no las aceptaré de sus manos, declara Yahweh de los ejércitos. Maldito es aquel que teniendo carnero defectuoso en su rebaño, hace voto y sacrifica así a su carnero a Yahweh. Porque yo soy el gran rey, declara Yahweh de los ejércitos, y reverenciado es mi nombre entre las naciones. ¿Qué tal? Fíjense qué curioso que esto mismo sucede, así como decían, está sucediendo hoy en día, que el cristianismo dice, pero pues ¿en qué menospreciamos el nombre de Dios? ¿En qué lo menospreciamos? Si se supone que lo estamos honrando con nuestras alabanzas, yendo a la iglesia los domingos, dando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿En qué entonces no estamos honrando a Dios? Pues en que hemos menospreciado sus mandamientos, en que hemos menospreciado su ley. Incluso, como aquí dice, Yahweh dice, la mesa de Yahweh es despreciable. Y la mesa de Yahweh puede ser cualquier cosa referente a la ley de Dios. Puede ser su ley completa o puede ser los alimentos que Yahweh estipuló que podíamos comer y los que no. La cuestión o el problema del cristianismo de hoy en día es que la gran mayoría vive en la etapa de la adolescencia espiritual, me refiero, porque podemos dar 1001 excusas para no obedecer la voluntad del Padre que está escrita en la Torá. Así es. Por ejemplo, un adolescente que se le manda a hacer cualquier cosa, su pregunta es, ¿por qué tengo que hacerlo? Y de esa misma manera nosotros le decimos a Dios, pues ¿para qué tenemos que obedecer su ley? Si ya somos salvos, ya somos salvos por Yeshua, ¿para qué obedecer su ley? No hay necesidad de obedecer su ley. Y entonces, como cristianos buscamos 1000 pretextos para no obedecer. Es que ya todos los alimentos son puros, ¿no te acuerdas de la visión de Pedro? Pero ya hemos analizado esa visión a lo que se refiere y no tiene nada que ver con la comida. Mateo 5, 17 al 20, ya lo hemos leído muchas veces. Sí. Al 20. ¿Mateo qué? 5, del 17 al 20.
Lo tengo. Adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jornada, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será, llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no estaréis en el reino de los cielos. Gracias. Aquí volvemos a comprobar que la ley no fue abolida por Yeshua, al contrario, él vino a confirmarla, a cumplirla y a enseñarnos cómo debemos de guardar la ley y los mandamientos. De hecho, Yeshua mismo, uno de los mandamientos ya vimos en otra reunión acerca de los mandamientos que dio Yeshua. Uno de sus mandamientos es que obedezcamos la Torah. Así dice, guarden la ley de Moisés. ¿Sí se acuerdan que lo leímos, verdad? Así es. Mateo 7:15. (7:15 al 23). Lo leo. Ajá. Daos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. Entonces, fíjense, dice aquí que tengamos cuidado con esos falsos profetas. Un profeta no necesariamente es alguien que dice el futuro, como hemos acostumbrado a pensar acerca de los profetas. Un profeta puede ser una persona que esté hablando de la palabra de Dios. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Entonces, los falsos profetas pueden ser predicadores de la palabra, pero que vestidos de corderos son lobos rapaces y que enseñan distinto al evangelio que Yeshua predicó. Yeshua predicó un evangelio de obediencia. Todas las enseñanzas de Yeshua apuntan hacia la obediencia a la Torah. Del 21 al 23 me gusta mucho cómo dice la versión Kadosh. Señora Ada, no sé si lo tenga por ahí. Se me apagó. ¿Cuál? No lo anoté. ¿Me repite la cita, por favor? Mateo 7, del 21 al 23. Sí, estaba bien. Es lo malo de los aparatos que se apagan. Dice, no todos los que me dicen mi amo,
entrar en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, mi amo, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. Fíjense, ahí está más fuerte. Nunca los conocí, transgresores de la Torá. Y en el 21 está muy claro, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Obediencia. Obediencia. ¿Hacia qué? Hacia su ley. Hacia su ley. ¿Y dónde está escrita su ley? La Torá, exactamente. Entonces, podemos decir que la obediencia es la honra en acción. Eso quiere decir que si queremos mostrar o dar honra verdadera a nuestro Dios, la obediencia es lo único que nos puede ayudar a mostrarle honra, una honra verdadera. Hace un momento les hablaba de la adolescencia espiritual. La primera carta de Juan habla de 3 niveles espirituales. Están los hijos o niños, los jóvenes y los padres. Y los adolescentes, por lo general, son los más rebeldes, los que no quieren obedecer, los que ponen pretexto para todo. Y al final de cuentas terminan obedeciendo o de plano no obedecen. Y no les interesa, ¿verdad? Porque tienen toda la juventud en las manos y piensan que nada más ellos tienen la razón y que nadie los entiende. Ahí les va un ejemplo de la adolescencia espiritual dentro del mundo cristiano. Levítico 11. No lo vamos a leer, nada más para que recuerden, si quieren ponerlo ahí en sus Biblias para que vean de lo que se trata. Levítico 11. Por ahí tiene un titulito sus Biblias. ¿Cómo dice su Biblia? Animales limpios e inmundos. Ajá. Levítico 11 viene la clasificación que Dios dio acerca de los animales limpios y los impuros. Los limpios son los que Él nos permite comer y los impuros son los que no nos permite comer. En nuestra adolescencia espiritual hemos leído varias veces esto y hemos conocido que el cerdo pues es el animal más comido, por lo menos por acá, de los impuros y se sigue comiendo y se sigue comiendo dentro del pueblo cristiano. ¿Por qué? Y aquí dice que no. ¿Por qué será que se sigue comiendo el cerdo? La ignorancia está visible. Por desobedientes. Ahí está, eso es la palabra. Nada más. Exactamente, es pura desobediencia y rebeldía. ¿Por qué voy a dejar de comer mis tortas ahogadas? Sí. Ay, no. Si tanto me gustaban, ya no. Chicharroncitos, tortilla caliente. Y los taquitos de tal y todo, ¿no? Ya no. Bye. Así es. Ahora las tortas ahogadas con chicharrón de pescado. No, de pescado es diferente. Hay carnitas de res, ya también. Con el suadero se puede hacer que las Ah, buenísima. Yo la probé. Luego les voy a hacer. Bueno. O de pollo, dice Lisur, también se podría hacer de pollo. El pozole También se de ve bien pescado, rico de res. pescado y todo. Sí. Por cierto, no es por presumirles, pero hoy Shari hizo pozole de res y pollo. ¡Wow! Y le quedó.
Rico. Riquísimo. Vénganse. Claro que sí. O de panela, dice Mara. ¿De panela? La torta. La torta ahogada. ¿O de frijoles? O ¿Te de acuerdas de las frijol. tortas ahogadas de frijoles? Sí, en la primaria me encantaban unas tortas ahogadas que vendían en la escuela y eran de puros frijoles. Eran de esos panecitos que les llaman reiletes con frijoles y los metían la salsita. La salsa. Era lo más rico del mundo. Ah, sí. Entonces, efectivamente, se sigue comiendo el cerdo entre el pueblo cristiano por pura desobediencia, porque ya hemos visto la visión de Pedro, ahí mismo está la explicación, y efectivamente no se trata de alimentos, esa visión no habla de alimentos. Sabemos que la ley de Dios, así dice su palabra, no, dijo Yeshua, lo que acabamos de leer, no pasará ni una tilde, ni una yod de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y entonces, si queremos ser llamados grandes en el reino de los cielos, debemos ser obedientes a la Torá y enseñar a los demás a que se debe de guardar la Torá. Yeshua dijo que si conocemos la verdad nos hará libres. ¿Y qué es la verdad? Yeshua. Sí. Y él mismo es la Torá viviente. Salmos 119, 142. ¿Qué dice? Dice, tu justicia permanece eternamente, tu ley es verdad. Ahí vemos. La justicia permanece eternamente, la justicia de Dios. Y tu ley, tu Torá, es verdad. Ahí comprobamos que Yeshua es la verdad y que Yeshua es la Torá viviente. Entonces, si queremos conocer a Yeshua, debemos conocer la Torá. No podemos conocer a Yeshua solo por los escritos mesiánicos. Es necesario conocer la Torá para conocerlo a Él, para conocer su carácter, para conocer sus mandamientos. Porque se nos ha enseñado que Dios demanda obediencia. Pues sí, pero ¿obediencia a qué? A la Torá. A la Torá, exactamente. Así es. Juan 14. Juan 14, del 12 al 17. Dice, de cierto les digo, el que en mí cree, está hablando Yeshua, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre les concederé, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Si me piden en mi nombre, yo lo concederé. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo intercederé ante mi Padre y les dará otro ayudador para que esté para siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha conocido, pero ustedes lo conocen porque habita con ustedes y está con ustedes. Recordemos que viene Shavuot, la fiesta donde es entregado el Espíritu Santo, pero hay una condición, fíjense. Guardar los mandamientos. Ajá. Yeshua mismo está ordenando guardar sus mandamientos, si es que lo amamos. Si no somos como el pueblo aquel en ese momento y en este momento que dice que lo amamos, pero no guardamos sus mandamientos, que dicen que lo honramos, pero nuestro corazón está lejos
de Él, lejos de la verdad. Así es. Sabemos que la salvación la da Yeshua y efectivamente es una salvación por gracia, por la fe en Yeshua exclusivamente. Pero necesitamos conocer de manera íntima la Torá para conocer las instrucciones para nuestra vida. Las instrucciones de Yeshua mismo es la Torá. Si no la conocemos, entonces ¿cómo vamos a amarlo? Ya sabemos, en 1 de Juan 5 dice que el amor a Dios es guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, dice. Entonces, si realmente lo amamos, todavía estamos a tiempo de escudriñar la Torá y obedecer sus mandamientos. Todavía tenemos tiempo, poquito, pero aún hay tiempo. Y esta acción de obediencia a la Torá es lo que nos trae la verdadera libertad para nuestras vidas. Así es. La Torá es la instrucción, las instrucciones de vida que Dios nos da a nosotros. La Torá nos enseña la obediencia, nos enseña qué es pecado y qué no es pecado, y cuál es la paga de ese pecado que cometimos. Yahweh considera a una persona justa cuando guarda sus mandamientos, cuando guarda su Torá en su corazón y camina de acuerdo a la Torá, obedeciendo a sus leyes, sus decretos y sus estatutos. Salmo 51. Del 7 al 8. Dice, purifícame rociándome con hisopo y seré limpio. Purifícame con él y seré más blanco que la nieve. Que me sacie con tu gozo y con tu alegría y se regocijarán mis abatidos huesos. Esta es una petición que se le está haciendo a Dios de purificación y limpieza para poder ser más limpios, más blancos que la nieve. Sabemos que esa purificación únicamente la puede dar Yeshua por medio de su sacrificio, que a través de su sangre Él limpia todas nuestras transgresiones y podemos llegar a ser blancos como la nieve, en el sentido espiritual, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Y ya, por último, vamos a leer 3 citas más. Colosenses 2. Del 1 al 8. Colosenses 2. Ajá. Dice, deseo que sepan qué clase de lucha tengo por ustedes y por los que se encuentran en la Odisea y por el resto de los que no me han visto personalmente, para que sean confortados sus corazones y sean acercados mediante el amor a la plenitud de la riqueza, de la seguridad y al entendimiento del conocimiento del misterio de Dios Padre y del Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y digo esto para que ninguno los engañe con palabras persuasivas, porque aunque me encuentro separado de ustedes en el cuerpo, no obstante estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver el orden suyo y la solidez de su fe en el Mesías. Por tanto, tal como han recibido de Yeshua nuestro Señor, así condúzcanse en él, afirmando sus raíces y siendo edificados en él, establecidos en la fe que han aprendido y abundando en ella con acción de gracias. Tengan cuidado de que nadie los dañe mediante filosofías y vano engaño, de acuerdo a enseñanzas de hombres, según las cosas elementales del mundo y no conforme al Mesías. Aquí Pablo está instruyéndonos a que no nos dejemos engañar con las doctrinas humanas,
con los mandamientos de hombres. Yeshua efectivamente estuvo luchando y mostrando los errores de obedecer las doctrinas humanas, los mandamientos humanos, porque esos mandamientos invalidan la ley de Dios. Y podría nombrar muchísimos mandamientos humanos y doctrinas humanas que han invalidado durante siglos y siglos los mandamientos de Dios, de los cuales voy a decir dos nada más. Uno, el domingo, porque como ahora todos los días, fíjense, esta es la doctrina de hombres, como ahora todos los días son del Señor, entonces hay que juntarnos en domingo. Y ya el Shabbat no importa. Y dos, lo que acabamos de decir, la comida. Podemos comer de todo, porque Dios ya limpió todo. Esas son doctrinas de hombres. ¿Puedes decir algo? Y porque malamente malinterpretan lo de no lo que entra en la boca contamina. Y Yeshua se estaba refiriendo a que no era el lavamiento de manos. Se estaba refiriendo al mandamiento de hombres que habían impuesto de lavarse las manos cierta cantidad de veces, antes de quién sabe qué tanto, con ciertos utensilios, cosas que Dios me indicó, pues a eso se refería, no a que podías comer lo que sea y no te ibas a contaminar. Así es. Y vámonos a Romanos 7. Romanos 7:7. Dice, ¿qué pues diremos? Está Pablo hablando. Para todos aquellos que dicen que Pablo ya dice que la ley no es necesaria. La ley es pecado de ninguna manera, sino que yo no hubiera aprendido lo que es pecado sino mediante la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, fíjense, es necesario estudiar la Torá y aprendérsela para saber qué es pecado. Porque si no conocemos la Torá, entonces, ¿cómo vamos a saber qué es pecado? Y ahí mismo nos brincamos hasta el 22. En resumen, aquí Pablo está explicando que todos tenemos, obedecemos a la ley del pecado, a la ley de los miembros, que hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer, no lo hacemos. Pero fíjense qué interesante dice Pablo en el versículo 22. Porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Dios. Y mi pregunta, ¿como cristianos o los cristianos se regocijarán realmente en la ley de Dios? No. Pues ¿cómo? Si es maldición para ellos. Así es. Y ya por último, Romanos 8, del 1 al 9. ¿Quién lo quisiera leer? Yo. Así pues, no hay condenación para los que estando en Yeshua no andan conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida que está en Yeshua te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que por cuanto la ley era débil a causa de la debilidad de la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado por causa del pecado, para que Él condenara al pecado en su carne, para que la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros. Porque no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, el tal no es de él. Fíjense, aquí está hablando de por lo menos dos leyes. Al principio habla que la ley del Espíritu de vida que está en el Mesías nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, ¿de cuál ley está hablando? De la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte, exactamente. Y entonces, fíjense, para que la justicia, en el 4 dice, la justicia de la ley tuviera cumplimiento en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué será andar conforme al Espíritu? Obedecer la Torah. Obedecer la Torah, exactamente. Ya que la forma de pensar, esto dice en el versículo 7, la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, si nosotros invalidamos un mandamiento, el que sea, el Shabbat o los alimentos o el que queramos, o las fiestas, entonces eso es la carne, andar en la carne, porque no estamos sujetos a la ley de Dios, porque no puede. Entonces Pablo nos insta a que no estemos en la carne, sino en el Espíritu. Y si es que el Espíritu mora en nosotros. Entonces, pues aquí terminamos el tema. Y en resumen, honrar a Dios es Todas las cosas. andar en el Espíritu. Honrar a Dios es andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu es obedecer sus mandamientos. ¿Alguien quisiera comentar? O sea que cualquiera que no esté en obediencia, por decir, a los pactos, simplemente como el Shabbat o así, no está bajo la ley del Espíritu, o sea, anda en la carne y ya. Pues sí, Nada más ya hay esas dos. más hay de dos. Así es. ¿Alguien quisiera comentar? Quizá usando el mismo razonamiento de Romanos 8, ¿no? Si invertimos, en todo caso sería, si no podemos, porque no nos dé la gana, porque nuestra mente está infectada en el hecho de que no tiene caso obedecer la ley de Dios, si no podemos obedecer la Torah, porque mis pasiones, mis emociones, mis creencias, mi cultura, mi grandeza cultural no me permite obedecerla, no me deja obedecerla. Simple, no tenemos a Cristo. Y por más cristianos y más bautistas o más pentecosteses o presbiterianos que nos dé la gana de ser, pues ahí seguimos, pero no somos del Señor. Así es. Por otra parte, Arturo, hace varios días te puse un mensajito de algo que vi de la conferencia de este señor, hablando de Lutero. Dice que, para empezar, él se apegó a la gracia. Esa fue la bandera, el estandarte de Lutero, la gracia. De hecho, Lutero tuvo grandes problemas con la epístola de Santiago, porque Santiago combina la obediencia a la Torá, la fe en Yeshua, en la obediencia a la Torá. Y obviamente por ella con mucho recelo. Y por ahí en cierto momento Lutero hizo un análisis teológico de Romanos, pero curiosamente Romanos 3:31 se lo brincó en ese estudio que hizo él. Ajá, Romanos 3, 31 dice,
¿Invalidaremos, pues, la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, ratificamos la ley. Está clarito. Pero obviamente, Ahí está Lutero, quemando la ley, pues sí, ¿verdad? Lutero de alguna manera es el padre de las nuevas religiones De cristianas la que doctrina aparecieron Así después es, de la así es. Reforma. Y él estaba chapado a la instancia romana, obviamente. De siglos atrás ya habían hecho movimientos para desechar la Torá. Y Joaquín nosotros Lutero. hemos estado metidos justamente en esa revoltura y de errores doctrinales, teológicos, bíblicos, qué sé yo, por muchos años. Gracias a Dios hasta hace poco. Sí, efectivamente. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Cuando hace rato que comenzamos el estudio de hoy, con la pregunta de que si lo honramos, recordé el estudio de días pasados sobre el regreso del hijo pródigo, que se tituló, lo titulaste en el contexto hebreo. Y pues mis ojos y mis oídos hacían viscos y hacían así porque pues desafortunadamente toda mi vida tuve la historietita de, ay, el hijo que se arrepiente y regresa, ay, qué buen hijo, ay, qué buen papá, vio lo que comían los cerditos y, ay, se regresó a su casa y el papá, ay, qué bueno que regresaste a casa. O sea, y tan tan. Entonces, yo me acuerdo, creo que fue el lunes, no recuerdo el día. Yo estaba, ay Dios mío, a ver, ¿cómo está esto? A ver, no encontraba el contexto hebreo, no encontraba nada y me puse a, o sea, me quedaba claro obedecer los mandamientos, las fiestas, todo. Pero decía, es que algo pasa aquí y a cortar esas historietitas livianas que le han metido a uno en la cabeza, deshonrando, con las palabras de hoy, deshonrando el respeto a la ley de Elohim, deshonrando profecías, deshonrando mandamientos, ordenanzas, porque en realidad eso es lo que está haciendo, eso es lo que se hace ahorita que comenta mi hermano Arturo con los estudios teológicos de Lutero, pues eso fue lo que hicieron, dejarnos en un término medio para que no conociéramos la Torá. Ahora me queda claro cuando el versículo dice, mis mandamientos no son pesados, no son onerosos, sí puedes hacerlo. Y en la iglesia a mí se me decía, no, solo hubo uno que no podía, que nunca pecó y que nunca podría pecar y que sería santo. Y pues tú, pues no, ¿verdad? Entonces, te programan, ¿no? Pues, y luego rebelde, pues peor, ¿verdad? Entonces, no, pues yo soy pecadora y jajuy, ¿cómo que no? Claro que soy pecadora y claro que no puedo obedecer. Entonces,
ha sido una semana de estudios muy, muy interesantes, que yo desde mi perspectiva los estoy cerrando desde ese día que hablamos el regreso del hijo pródigo en el contexto hebreo. Le estoy dando una especie de cierre en sentido de entendimiento, que le doy gracias a Adón por eso, de honrarlo en todos sentidos, para dejar de deshonrarlo como me enseñaron, porque en realidad me enseñaron a deshonrarlo, me enseñaron a no seguirlo, me enseñaron a desobedecerlo, ¿sí? O sea, yo siempre he pensado que lo más claro es lo directo y es lo más sencillo. Y sí, me pueden decir, ay, pues sí, estás encerrada en tu casa, es fácil que te portes bien. No, señores, acabamos de leer, la mente es canija, ¿verdad? Y más si no la sujetas y si no te sujetas. Entonces, desafortunadamente, nos enseñan y nos inducen a deshonrar, a desobedecer, a aceptar desde pequeños que somos pecadores y lo damos por hecho y le seguimos por ese rumbo. Y es menester que Se le fue el sonido. No se escucha. Tiene apagado. Ah, ahí. hermanos, Nos quedamos bueno, donde era menester. que sí podemos, que no son difíciles, no son pesados, podemos recapacitar, podemos ser, como dice el foro, radicales, obedecer, guardar la Torá, honrar a nuestro Elohim y ser felices en su voluntad, aun cuando nos quede poco tiempo. Claro. Así es. Aprovechemos ese poquito tiempo que queda para tratar de honrar hasta donde alcancemos, hasta donde el tiempo nos dé, Así es. para honrar a Dios. Muchas gracias por su comentario. Mañana nos vemos, Arto. Buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Shalom. Buenas noches. ¿Alguien más quisiera comentar? A mí me gustaría nada más agregar a lo que dice la señora Ada, siempre que empezamos a honrar a Dios en lo mínimo o en lo máximo, Él siempre refleja su gloria en todo el esplendor hacia nosotros, en el amor que nos tiene. Entonces siempre va a ser más benéfico para nosotros honrarlo y estar en desobediencia. Por algo nos manda honrarlo, porque sabe que es bueno para nosotros, para nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestras familias, nuestra economía incluso. Todo es bueno. Honrándolo a Él siempre vamos a tener paz, vamos a tener bendición. Entonces no veo yo el por qué no debamos hacerlo. Así es. Pues muy bien. Muchas gracias también, Mara, por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Si no, pues oramos para terminar la reunión. ¿Alguien tiene alguna petición en especial para orar? Seguimos orando por Francisco Javier,
Leticia. Y Zulema. Y Zulema. Ajá. Muy bien. ¿Alguien quiere orar para despedirnos y para orar por estas personas? Si quieren, yo oro entonces. Señor Dios Yahweh, muchas gracias por que nos permites reunirnos nuevamente. Gracias, Padre, porque tú nos has dado ese interés en honrarte, en querer honrarte, Señor, en todo lo que hagamos, en nuestros cuerpos, en nuestra alimentación, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Ayúdanos, Padre, a honrarte, porque no queremos seguir ofendiéndote, Señor, con las doctrinas humanas que aprendimos. Te pido, Padre, que nos ayudes a entender tu Torá, entender tu voluntad, Padre, y de esta forma mostrarte verdaderamente nuestro amor por ti. Gracias te doy por cada uno de los que están conectados, Padre. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto en sus corazones conectarse para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, porque ha sido una bendición en lo personal y creo que para todos estar conectándonos y reuniéndonos en el nombre de Yeshua para honrarte, Padre, también a través de estas conexiones. Gracias, Señor Dios, por la salud que nos has dado en este tiempo de crisis. Gracias, Señor, por tu provisión, por el trabajo. Gracias, Padre, por la familia y por todas las cosas buenas que hemos aprendido y tenido en este confinamiento. Gracias, Padre, porque sabemos que todo está bajo tu control y sabemos que esto es parte de lo que viene, Señor, en el mundo. Es nada más el inicio, Padre, para que haya un gran cambio y probablemente la gente quede más ciega y más sorda espiritualmente. Te pido, Padre, que podamos alcanzar a más personas, Señor, y que puedan comprender la necesidad de acercarse a tu palabra en este último tiempo que queda a la humanidad como la conocemos. Te queremos seguir pidiendo, Padre, por Francisco Javier, para que tú sanes y restaures esos riñones, Padre, y que él pueda dar la gloria y la honra solamente a ti. También te pedimos por Leticia, la tía de la señora Ada, que tú la bendigas, Padre, que tú le sigas dando esa tranquilidad que ella tiene a pesar de la enfermedad. Te pido, Padre, que se haga en ella tu voluntad y que si es tu voluntad que ella siga viviendo, que viva sana, Padre, con toda la fuerza y con toda la salud que venga de tu mano. También te pido por mi prima Zulema, que ya está trabajando con los infectados de coronavirus. Te pido que tú la cubras, Padre, con tu mano y que permitas que ella pueda estar sana completamente para testimonio, Señor, de tu nombre y para gloria y honra de tu nombre, Señor, que ella pueda glorificarte con su cuerpo sano. También te pido por cada uno de los que estamos conectados y nuestras familias, para que tú nos sigas cuidando y protegiendo de toda enfermedad, de todo peligro, de toda violencia, de todo desastre, Señor. Síguenos cuidando y permite que seamos un buen testimonio, Padre, para todas las personas que nos rodean y que puedan ver tu mano poderosa en nuestras vidas. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, Mesías. Amén. 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 Gracias a